¿Alguna vez te has preguntado cómo las diferentes épocas de la historia han influenciado la forma en la que educamos y aprendemos actualmente? ¿Cómo es que a través de las diferentes etapas como el Renacimiento, el humanismo, el modernismo o las diferentes filosofías de Sócrates, Aristóteles, Pitágoras o Copérnico fueron dando pauta a los principios de lo que es la educación actualmente? En este video te daré un poco de contexto sobre cómo el Renacimiento influyó en la educación. Conoceremos a sus grandes representantes y cómo se conceptualizaba la vida en ese momento. Tenemos que el Renacimiento es un movimiento artístico y filosófico que se origina en Italia a finales del siglo XV. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero, ¿cómo se contextualizaba la vida? Entre las características principales del Renacimiento, tenemos que se basaba en la observación del mundo y su expresión. La fe se vio cuestionada. Las personas empiezan a examinar y criticar la religión y se fomentan los estudios no religiosos. La creencia en la importancia y el poder de la educación para crear ciudadanos responsables, el rechazo a la escolástica, el énfasis en el individuo y su autonomía moral, la creencia en la importancia de la observación, el análisis crítico y la creatividad. La creencia de que los poetas, los escritores y los artistas pueden llevar a la humanidad a una mejor forma de vida. El interés por la pregunta ¿qué significa el ser humano? El arte, la arquitectura y la ciencia se fusionaron de manera perfecta durante el Renacimiento. El rey sostenía el poder político, el papa el religioso y los burgueses el económico. Con el tiempo, los burgueses se aliaron con el rey mediante los impuestos, hasta llegar a dominar a los señores feudales y posteriormente al papa. La pintura se convierte en el arte de mostrar las ideas con las manos. Pensadores como Copérnico, el cual demostró que el Sol era el centro del universo y no la Tierra como se tenía pensado. Por otro lado, también tenemos a Galileo, inventor del telescopio, y Descartes, quienes plantearon una nueva visión de la astrología y la matemática. El artista Leonardo da Vinci aportó principios científicos sobre la anatomía que permitieron recrear el cuerpo humano con una precisión extraordinaria, también en la pintura como en la escultura. Los principales humanistas renacentistas, Erasmo, Vives, Montaigne, surgen con una cultura y enseñanza realista y práctica. Del formalismo pasa al realismo. Tomás Moro concedía gran importancia a la educación. En la isla Utopía, tanto los niños como las niñas reciben la misma educación social e igual enseñanza primaria. Todas las personas reciben una educación amplia y la enseñanza se lleva a cabo en el idioma natal. La educación necesariamente se convierte en laica, pues al desaparecer la Iglesia como mediadora en estos contratos particulares, no había necesidad de un contenido religioso que empieza a observarse como un desvío del tema o pérdida del tiempo para los negocios. La caballería tuvo inicio preliminar para todos aquellos que deseaban ser armados preliminarmente. Además de ser de sangre noble, tenían que haber pasado por un largo tirocinio, primero como paje y después de escudero. De ese modo habrá aprendido no solo el uso de las armas, sino también de las formas corteses y organizadas en una especie de código caballeresco. Aprende también el arte de hacer y el decir. Los maestros aspiraban a desarrollar en los niños la curiosidad y el interés por los conocimientos. Se camina hacia la educación natural y práctica. Se tiende hacia una educación física en el cultivo del cuerpo. En la mayoría de las escuelas de las ciudades, la enseñanza se desarrollaba en el idioma natal de los alumnos. En el siglo XVI, conjuntamente con las escuelas primarias, existían escuelas superiores, latinas y escuelas medias, colegios y gimnasios, donde la enseñanza tenía una duración de 8 a 10 años solo para los hijos de las personas acomodadas.
Para los hijos de los nobles, los humanistas exigían una educación física y estética plena. También la enseñanza del latín y del griego, idiomas que se consideraban necesarios para poder estudiar los monumentos literarios de la antigüedad. La educación cortesana se desenvuelve entre la cortesía y el deber social, la estética y las buenas maneras. El alumno accede a la Facultad de Arte 3 años en los que cursa dialéctica, filosofía natural, matemáticas, astrología y filosofía. Obtenido el título de bachiller en artes, el alumno puede matricularse en una de las 3 facultades mayores, medicina, teología y cánones. Es en la academia más que en la universidad donde se cultiva la ciencia en plena libertad temática y metódica. Hasta aquí hemos realizado un interesante viaje al Renacimiento. A continuación, dejo las referencias bibliográficas por si deseas saber más del tema. Gracias.